Hola, bienvenidos a KPMG Law. Tratamos de traerles contenido de interés y hoy tenemos un tema que estamos seguros que les va a ser de mucho provecho. Hoy queremos hablar con ustedes sobre el acoso sexual y laboral en Costa Rica, el tratamiento normativo que tiene, prácticas recomendables para implementar en las empresas y las consecuencias legales en caso de no cumplir con la ley. Para esto tenemos a nuestra experta Catherine Zamora. Ella es la gerente de nuestra práctica de derecho laboral y, como ustedes podrán apreciar inmediatamente, es una persona de amplio conocimiento. Gracias, Catherine. Gracias, don Sergio. Bienvenida. ¿Querías tal vez poder hacernos una introducción al tema del acoso laboral en la historia social y legal costarricense? ¿Qué tan reciente es este tema en nuestro derecho y a partir de qué momento ha venido a ser de relevancia en el derecho laboral? Sí, claro, bueno, el acoso laboral es un tema que está inmerso en nuestras relaciones laborales. Es algo que no se puede evitar necesariamente, sin embargo, sí se puede prevenir, si se aborda de forma adecuada y si se tienen mecanismos y protocolos internos que logren prevenir este tipo de comportamientos. Entonces, como usted mencionaba, don Sergio, el tema del acoso pues es de larga data ya, y en Costa Rica, a pesar de que no existe una ley específica sobre el acoso laboral, sí existe una ley sobre el acoso sexual, que es la ley del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Ya esta ley tiene bastantes años y una de las obligaciones que establece esa legislación es precisamente prevenir y sancionar cualquier conducta de acoso sexual que ocurra en el campo de interés nuestro, pues en los centros de trabajo. Lamentablemente, el acoso laboral propiamente, que es lo que la sala ha denominado como mobbing y que también el Ministerio de Trabajo ha abordado a través de guías que emitió, me parece que en el 2021, se ha tratado de alguna forma de complementar ese vacío normativo que existe y que se ha venido dando a través del tiempo. Lo que tenemos lamentablemente en el tema de acoso laboral es únicamente interpretaciones de la sala con el concepto que ellos han ido generando, ¿verdad? A partir del tiempo, y que es un concepto que podemos ver, creería yo, pronto en una ley ya un poco más estructurada, con más obligaciones patronales, dado que ya la Asamblea Legislativa logró aprobar el convenio 190, que es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que busca es precisamente eliminar y prohibir cualquier tipo de violencia o acoso en los centros de trabajo. Entonces, como parte de ese convenio, Costa Rica se comprometió a impulsar políticas públicas y también a impulsar obligaciones patronales que lo que van a venir es a reforzar algo que ya se ha venido comentando en el ámbito, que es la necesidad de que exista algún tipo de fundamento legal que venga a dar claridad, no solo a la parte patronal, sino incluso a los trabajadores, don Sergio, porque pasa mucho que las personas piensan que cualquier conducta que reciben en el centro de trabajo que no es bien recibida por ellos es acoso laboral, y eso está muy mal, ¿verdad? Entonces eso nos genera a nosotros muchos problemas, tanto al trabajador porque no tiene claridad de qué sí es acoso y qué no, como a la parte patronal, porque en casos de denuncias donde ya existan empresas que sí tienen protocolos internos para abordar este tipo de situaciones, se los puede meter en un zapato con la necesidad de abrir un procedimiento para investigar si supuestamente ocurrió o no acoso ante una conducta que muchas veces no lo es. Entonces sí es muy importante. Ya que estás tocando de ese tema, precisemos entonces, ¿qué es el acoso laboral y qué es el acoso sexual? Sí, claro, y muy importante, don Sergio, porque el acoso sexual necesariamente va vinculado a una conducta que es de naturaleza sexual, así lo define la ley, que es indeseada por quien la recibe y que necesariamente va a venirle a generar un perjuicio a la persona trabajadora, ya sea en sus condiciones de empleo, en el desempeño laboral o incluso en su bienestar físico, ¿verdad? Y muy importante, esa conducta no necesariamente siempre tiene que ser reiterada, que si es algo que tenemos de forma contraopuesta en el concepto de acoso laboral. El acoso sexual es una conducta que, bueno, puede manifestarse de muchísimas formas. Estas manifestaciones están incluidas en la ley,
las cuales evidentemente no pretenden ser una lista taxativa, sino es una lista abierta que obviamente conforme van avanzando las tecnologías de la información y vamos en este mundo tan dinámico, pues van a ir variando, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos esperar nosotros por conductas de naturaleza sexual? Tocamientos corporales son los más evidentes, temas, por ejemplo, de intimidación corporal también, o algo que se da mucho actualmente, temas de mensajes de WhatsApp o mensajes por cualquier plataforma que se utilice en el centro de trabajo, correos electrónicos, o por supuesto ya cuando estamos en presencialidad, pues insinuaciones que se le hagan a la persona o comentarios incluso que se hagan sobre el físico de la persona. A veces los trabajadores piensan que la única forma de acoso es si yo le digo a la persona trabajadora, a otra persona en el centro de trabajo, algo que tenga necesariamente una connotación sexual. Pero si es algo que la persona está diciendo referente a mi cuerpo y eso a mí me hace sentir intimidada de alguna manera o me hace sentir que me afecta mi dignidad, pues eso podría eventualmente encauzarse como una conducta de naturaleza sexual. Ahora, el acoso sexual es una conducta que necesariamente tiene que ser constante y tiene que repetirse en el tiempo. Entonces, ¿qué ha dicho la sala? La sala ha dicho que la sala segunda, acoso laboral, sí, perdón. El acoso laboral, perdón. El acoso laboral, lo que la sala ha dicho es que tiene que ser reiterado, que tiene que ser mantenerse en un periodo de tiempo. Entonces, al menos 6 meses es lo que se dice en un plazo determinado, que puede ser 6 meses, más, menos, pero al menos, ¿verdad? Que se sostenga en el tiempo, pues, y que sea reiterado durante la semana, es decir, al menos una conducta a la semana. No puede necesariamente ser aislado. O sea, si yo tengo una situación que para mí es acoso laboral, que me ocurrió hoy, y luego en 5 meses yo vuelvo a decir, ay, mira, esto me parece que es acoso laboral, no se podría determinar que ya existe una continuidad o una repetición en la conducta, ¿verdad? Eso es lo que ha dicho la sala cuando ha definido el concepto de mobbing, que así es como lo define la sala lo define como mobbing laboral. ¿Y cuál es la intención que hay detrás del acoso laboral? Necesariamente yo quiero afectar la dignidad de la persona trabajadora, minarle su autoestima, y el fin último es que la persona abandone el centro de trabajo, o sea, que la persona termine renunciando. Esa es básicamente la intención. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esa conducta? Esa conducta arrastra a la persona a un aislamiento total del resto de la empresa, del resto de su equipo de trabajo, de forma tal que la persona se sienta sola, que no se sienta acompañada, que se sienta mal físicamente. Pero es una violencia más que todo psicológica, que además puede verse otros tipos de violencia, pero es más evidente verlo desde un punto de vista psicológico, ¿verdad? Por ejemplo, no te incluyo en las reuniones de equipo y todo el equipo siempre está y solo don Sergio no está en la reunión de equipo. Entonces yo lo empiezo a notar y luego, por ejemplo, empiezo a notar que están haciendo actividades, hasta eso podría incorporarse como un acoso laboral. Estoy haciendo una actividad para unión del equipo y lo dejo por fuera. Estoy haciendo una reunión sobre la estrategia de comercial de este año y lo dejo por fuera, ¿verdad? Entonces ya se empieza a dar una conducta donde usted empieza a presentar un malestar de no entiendo qué es lo que está pasando, será que yo me estoy tomando personal, ¿verdad? Pero es algo de nuevo que se empieza a dar de forma muy reiterada, 2 veces por semana o más, de forma tal que yo ya pueda decir, ok, si realmente aquí existe un indicio de mobbing que eventualmente podría ser un caso ante un tribunal de justicia. Actualmente, ¿verdad? Porque no tenemos todavía una obligación legal que establezca que el patrono tiene que tener una política interna sobre acoso laboral. Eso solo ocurre en el acoso sexual. De acuerdo, un par de temas. Si pudiéramos conversar un minuto, las consecuencias negativas para la persona trabajadora son evidentes en un supuesto de acoso sexual o de mobbing, pero tal vez digamos algo que lo que no reflexionamos frecuentemente es en las consecuencias para la empresa de un ambiente donde haya acoso de cualquier tipo, y ese es uno de tus temas favoritos. Sí, es una problemática muy grave, de hecho, como usted lo menciona. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a notar, bueno, lo más inmediato es un daño reputacional si empezamos a tener una conducta que ya se empieza a extrapolar, ¿verdad? Es decir, las personas empiezan a darse cuenta que ahí está ocurriendo, en ese centro de trabajo está ocurriendo estos temas de acoso. Obviamente nadie va a querer ir a un lugar donde sabe que, por ejemplo, alguna de las jefaturas
tiene este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, importantísimo tomar eso en cuenta, el daño reputacional que eventualmente un caso de acoso puede hacer. También, por supuesto, el daño que va a tener eso al clima organizacional, a cómo las personas se van a sentir. Nadie quiere ir a trabajar a un lugar donde sabe que lo van a acosar, nadie quiere ir a trabajar a un lugar donde se siente desmotivado, donde, por ejemplo, saben, va a ser muy difícil reemplazar a esa posición eventualmente si se va, porque no sabemos por qué se está dando el acoso, no sabemos si el acoso se está dando por la condición personal de la persona o simplemente porque no quieren que nadie venga a integrar. Esto pasa muchas veces. Uno puede tener una persona, por ejemplo, liderando un equipo, y esto es peligrosísimo, los líderes tóxicos. Se puede tener un líder valga la redundancia, liderando el equipo, ¿verdad? Gestionándolo, y que tal vez ese líder de alguna forma no quiere que la persona que venga a integrar el equipo sea una persona que sepa más. Y es algo que necesitamos para que el negocio avance. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona líder identifica que esa posición que está siendo reemplazada puede eventualmente saber más que yo y se empieza a sentir de alguna forma pues atacado, llamémosle, eso puede generar que el mismo líder sea el que impida no solo que el equipo crezca, sino genere ese mal ambiente, y por lo tanto pues también pone a los demás compañeros y a las demás personas que está gestionando en la misma situación, ¿verdad? Entonces eso es muy peligroso, porque es el famoso dicho de que una manzana que está podrida va a pudrir a los demás. Y eso es algo que uno ve en los centros de trabajo cuando ocurren este tipo de situaciones. Y ni hablar del daño que le causa a la persona que lo está recibiendo, ¿verdad? Un daño que lamentablemente en muchas ocasiones es irreparable, porque ya ha existido un daño a la autoestima de la persona que es muy difícil de corregir, y un daño importantísimo, don Sergio, porque es en el ámbito profesional. Algo que es tan importante para nosotros, algo que es intrínseco a todo ser humano, es el derecho del trabajo, el derecho a desarrollarse profesionalmente, y venir a causarle a la persona una cicatriz de esa naturaleza es algo muy, muy grave. Para mí, al menos, lo considero muy grave. Y entonces de ahí la importancia de los líderes, de ahí la importancia de tener políticas claras para poder abordar este tipo de situaciones, ahí la importancia de generar capacitaciones, de generar conciencia, sensibilización a ciertas poblaciones. Este convenio 190 que le hablaba trae implícito no solo la violencia, el acoso en el centro de trabajo, sino también en cuanto a género, lo cual es algo muy importante y que nuestra legislación no lo abarcaba tan tajantemente como sí lo tiene establecido este convenio. Entonces me parece que vamos hacia ahí, que es algo que podemos esperar que suceda en los próximos meses, y que es importante tomar prevenciones en caso de que no se tenga establecido nada en el centro de trabajo. Al menos, como le digo, ir haciendo estas charlas y estas capacitaciones a posiciones de liderazgo para concientizar un poco sobre la importancia, sobre todo, don Sergio, porque al final cualquier representante patronal va a vincular a la empresa en su comportamiento según el artículo 5 del Código de Trabajo. Entonces es fundamental, como le digo yo a usted, que el mando medio y por supuesto el alto estén al tanto, porque todo viene de ahí, ¿verdad? Si nosotros tenemos un gerente general, por ejemplo, que nos está generando un mal ambiente de trabajo porque hace comentarios sexistas, ¿qué respeto puedo esperar yo de un subalterno si el propio gerente general hace comentarios sexistas, ¿verdad? Entonces, predicar con el ejemplo sería un mensaje que yo quisiera enviar hoy a las empresas. Claro. No, y entonces, resumiendo yo con mis palabras, hay un daño terrible a la persona, al individuo, que eso ya de por sí está mal, pero también está un impacto sobre el ambiente en el trabajo que sin duda afecta la productividad en el corto plazo y la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo, por muchas razones, desde que no va a ser una empresa que se va a poder mover ágilmente en el medio, hasta que la pueda fulminar algún tema asociado con su riesgo reputacional. Entonces, tal vez quisiera entrar en dos temas. ¿Cómo se debe proceder en caso de que haya hoy un caso de acoso laboral o sexual detectado en una empresa, suponiendo en ausencia de normativa expresa o reglamentación expresa dentro de la compañía? Esa es la primera pregunta. Y luego de eso, ¿cuáles serían las prácticas que yo podría implementar? Tema que ya has venido tocando. Sí, bueno, actualmente si nosotros tenemos un caso de acoso sexual,
es importantísimo, lo primero, paso 1, ir a revisar si tenemos una política interna que tenga un procedimiento establecido. Si ya nosotros tenemos una política interna que ha sido divulgada a los trabajadores y que establece un procedimiento, ese procedimiento se debe seguir sí o sí. Si nosotros no tenemos eventualmente una política interna, entonces nosotros nos vamos a ir necesariamente a la ley y la ley nos va a decir, ok, necesita usted efectuar un procedimiento. Por lo general lo que se hace en este tipo de situaciones es recibir la denuncia, ¿verdad? Es importantísimo en temas de acoso sexual, donde sí existe una obligación expresa de ley, que exista un canal para recibirla. Entonces la denuncia debe recibirse a través de ese canal que se haya establecido. Importantísimo seguir el procedimiento de confidencialidad. Este tipo de procesos, eso es algo que se tiene, lo primero que tenemos que tener en mente, procedimiento, 2, confidencialidad. Solo debemos involucrar a las personas necesariamente que tienen que conocer sobre el tema. En algunas empresas tienen una comisión que ya está establecida, cuando por lo general si existe política va a existir la comisión. En algunos otros casos, a pesar de existir política, la comisión se crea por caso. Entonces, si ustedes no tienen una comisión que ya está establecida, pues crearla. Y esa comisión se debe considerar como, por decirlo de alguna forma, como un órgano externo, ¿verdad? O un órgano que está flotando. Ese órgano tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial. Y ese órgano es el que va a conocer de la denuncia. Entonces, se va a conocer la denuncia. Esa denuncia, por lo general, puede ser que venga con pruebas. Y digo, ¿por qué digo puede? Porque en acoso sexual es más difícil que haya prueba. El acoso sexual tiende a ser conductas que nadie está viendo, entonces es más difícil de probar. De hecho, por eso, en serio, es importante saber que existe un principio, del principio pro víctima, que establece que en caso de duda se tiene que beneficiar, o más bien fallar, es decir, por decirlo de alguna forma, resolver a favor de la víctima. Por lo mismo, porque por lo general no hay prueba, porque tiende a hacerse en un lugar clandestino, donde nadie más está viendo, ¿verdad? Es una conducta que por lo general las personas no son tan expresas de que yo pase y pueda ver qué está sucediendo. Tiene que ser, por lo general, se da cuando nadie está alrededor, entonces a veces es muy difícil de probarlo. Eso también desmotiva muchas veces a las personas a presentar denuncias, porque no tienen prueba de lo que están diciendo. Entonces, por supuesto, si tenemos prueba, pues aportarla, y si no la tenemos, pues al menos decir nombres de testigos. A veces uno cree que no, pero siempre puede haber alguien por ahí viendo qué es lo que está pasando, sobre todo cuando hay un tema de acoso sexual que ya es muy reiterativo. Entonces, bueno, recibir la denuncia, se le da traslado a la parte que está siendo denunciada, esa persona contesta, eso puede ser contestado por escrito o puede hacerse a través de una audiencia, si lo quieren hacer así. Eso va a depender del tipo de nuevo, del tipo de procedimiento que tengan establecido o de la forma en la que la empresa se sienta cómoda. No todas las empresas pueden tener el mismo nivel de formalidad. Para mí siempre se debe de prevalecer la forma escrita porque nos va a quedar prueba y porque es la forma de llevar el debido proceso, pero tampoco quiero ser cerrada de decir que se tiene que hacer así porque la ley no lo dice que tenga que ser así. Lo que sí dice la ley es que se tiene que seguir un procedimiento. Entonces el canal adecuado para un debido proceso es que haya una denuncia, que haya una respuesta a esa denuncia, es decir, que la denuncia sea puesta en conocimiento de la persona que está siendo denunciada y luego ese denunciado pueda contestar, pueda aportar cualquier prueba que tenga al respecto y a partir de ahí se puede decidir 2 cosas, que tampoco la ley lo dice, pero esto se ha interpretado, esto es la práctica de mercado. Por lo general se celebra una mini audiencia, en esa audiencia se reciben testigos, tanto de la parte que está denunciando como de la parte denunciada. En algunas ocasiones esa audiencia se hace de forma separada, más que todo para no revictimizar a la persona que está denunciando. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de conducta que vaya a revictimizar a la persona que ya sufrió el acoso, ¿verdad? Y tanto acoso sexual, que es lo que estamos hablando, como acoso laboral eventualmente, porque de nuevo esto le genera un daño a la persona a nivel emocional que es muy grande, entonces tenemos que tratar de evitarlo. Y luego de que se hace esa audiencia y se reciben los testigos, eventualmente si hay, puede ser que no haya, la comisión es la que va a valorar la denuncia, va a valorar la respuesta a la denuncia, va a valorar las pruebas y va a determinar con base en los principios de proporcionalidad y razonabilidad cuál es eventualmente la sanción que le corresponde a esa persona que fue denunciada. Si no existiera prueba suficiente, como le decía, lamentablemente lo que toca es aplicar el principio pro víctima y por supuesto fundamentar esa resolución que va a emitir la comisión. Mi recomendación, porque además así lo dice la comisión, así lo dice la ley, es que los miembros de la comisión sean personas que conocen del tema. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Por lo general esto se contrata a personal externo, ya sean abogados
o incluso pueden integrarse de forma híbrida a la comisión, una parte que sea de la empresa, por ejemplo, recursos humanos, y otra parte que sea personal que se contrata externo, ¿verdad? Como le decía, abogados, por lo general lo que se contrata, abogados laboralistas, para que integren la comisión, porque son personas expertas, conocen la materia y que pueden tener más criterio y que pueden darnos una resolución más fundamentada para evitar que eventualmente, si esto se lleva a la vía judicial, porque es una vía, si la persona que denunció no está conforme con lo que se resuelve, eventualmente puede llevarlo a la vía judicial. Entonces, ¿cuál es la forma de garantizarnos que no se nos va a caer? Es tener fundamento jurídico. ¿Y quién nos puede dar fundamento jurídico? Un abogado, ¿verdad? Entonces, un profesional, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre vamos a buscar? Eso, que sea objetivo, que sea imparcial y que se base en la prueba que tenemos. Nunca valoraciones subjetivas, nunca yo pensé, nunca a mí me dijeron, o nunca sí, es que a mí no me cae como muy bien, o sí, yo siempre lo he visto como cara rarilla la de ella. No, ¿verdad? Evitar ese tipo de situaciones, irnos estrictamente a lo que tenemos de prueba, irnos estrictamente a lo que tenemos en las denuncias, eventualmente si no tenemos suficiente, como les decía, pues aplicar el principio pro víctima sería siempre al final, lamentablemente, la consecuencia. De ahí la importancia de capacitar al personal para que el personal sepa qué es acoso sexual, cuáles son manifestaciones de acoso sexual, qué hacer si es acosado y cuál es la consecuencia de ser usted hostigador. Y importante, porque esto es una obligación que se estableció hace poco, es mantener un registro de las sanciones que quedan en firme. Ese registro puede estar a disposición de cualquier persona interesada, dice la ley. Lo que sí es necesario es, por supuesto, omitir cualquier tipo de información sensible o confidencial que eventualmente pueda llevar a exponer a la empresa a que la persona hostigadora, pues, ¿verdad?, se queje. Pero eso es importante, tener ese registro de sanciones, y ese registro de sanciones tiene que existir en la empresa y tiene que durar al menos, tiene un plazo, digamos, de que la persona, eventualmente cuando se sancione en firme, que la persona va a estar en ese registro durante 10 años. Eso es lo que dice la ley en esa línea. Entonces, sí, muy importante que todas las personas estén al tanto de qué hacer si es acosado, como cuál es la eventual consecuencia a la que se enfrenta, ¿verdad? Que podría venir desde una amonestación por escrito hasta un despido, dependiendo de la gravedad de la conducta y de lo que se logre demostrar. Porque recordemos, es una conducta que es no deseada por quien la recibe y solo requiere que ocurra una única vez. El acoso sexual no necesita reiteración. Ya has estado analizando el tema de qué pasa entonces en casos de acoso sexual, que son el procedimiento que se debe cumplir, respetando no victimizar a la víctima nuevamente, el debido proceso para la parte acosada también, y todo eso tiende al final de cuentas también a proteger a la propia empresa, que tiene que hacer lo que es correcto porque es lo correcto. ¿Qué recomendaciones podríamos entrar? Digamos, ya hablaste de la educación, de explicar dentro del personal cuáles casos sí constituyen acoso, cuáles no, hacerles conocer cuáles son las vías. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, tomando en cuenta que pronto va a existir esperaría yo, ¿verdad?, la ley de acoso laboral, porque no sabemos, eso va a depender mucho pues de los diputados en la asamblea. Yo le diría a un patrono, adelante, cree protocolos relacionados con acoso laboral, si ya tiene los de acoso sexual, si no tiene los de acoso sexual, bueno, póngase al día y de una vez anticipe que esto puede venir en la misma línea, y es probable que venga en la misma línea. También, por supuesto, haga una evaluación y una gestión de los riesgos psicosociales en el centro de trabajo. A veces esta parte es bien complicada, los riesgos psicosociales, que es un poco orientado hacia el Departamento de Salud Ocupacional, pero también fundamental que lo integremos, que si tenemos una oficina de salud ocupacional, que integremos a esa persona encargada y que nos ayude a gestionar los riesgos, a identificarlos, a encontrar maneras en las que podamos reducirlos al máximo por, como le digo, el impacto que esto tiene, porque usted antes lo mencionaba y eso es muy importante. No solo el riesgo reputacional que hablábamos antes, sino necesariamente una persona que se siente acosada pues va a requerir de más incapacidades, va a tener más faltas, más ausencias, además de la productividad que usted mencionaba. Entonces eso nos va a encarecer a nosotros la operación, aunque no lo queramos.
Y lamentablemente, si nosotros tenemos un ambiente que ya está muy dañado, donde no solo hay una persona que se siente así, sino muchas se sienten así, pues eso cada vez me va a generar más cargas en ese sentido, más ausentismo, más carga laboral a otros, ¿verdad? Entonces un problema que era sobre acoso, pues puede convertirse en una carga laboral excesiva para otros y también generar burnout en otros que no necesariamente están relacionados con el tema de acoso, pero que se ven sobrecargados. ¿Por qué? Porque las otras personas no pueden asistir porque su estado de salud mental no se los permite. Claro. Entonces es muy importante tener las políticas, capacitar al personal, eso es fundamental, y tener una persona que esté evaluando los riesgos que están ocurriendo en la empresa y buscando alternativas para evitarlos. Eso es algo que es fundamental. Y esto, nuevamente, genera consecuencias para la víctima, para el ambiente de trabajo tóxico, para la productividad de la empresa, para la reputación, para la sociedad. Para la sociedad, totalmente. Y es algo con lo que hay que trabajar. Creo que esas serían las consecuencias de las que ya hemos venido hablando. ¿Podrías hablar un poquito más de retomar el tema del convenio 190? Sí, como le decía don Sergio, bueno, el convenio 190 es un convenio que una vez que ya sea publicado en la Gaceta va a venir a integrar nuestra corriente legislativa y nos sirve como referente en conceptos de dónde se puede dar el acoso laboral, porque por ejemplo, este convenio nos introduce no solo que el acoso laboral se puede dar en el centro de trabajo propiamente, sino que va un poquito más allá de, por ejemplo, eventos corporativos. Por ejemplo, si yo voy en el carro con uno de mis compañeros de trabajo y en el carro ocurre algo, por ejemplo, si yo estoy en un viaje de trabajo y yo estoy en el hotel y ocurre algo en el hotel, ¿verdad? Es decir, trae un concepto más amplio de lo que centro de trabajo es, que a pesar de que no era que porque ese convenio no existiera o no lo estableciera, no se iba a conocer, pero sí viene digamos, ampliarnos un poco más el espectro legal que nosotros tendríamos para echar mano. Los convenios al final lo que más vienen a hacer es a establecer, como le decía, obligaciones hacia el Estado costarricense. Es el Estado costarricense el que va a tener que impulsar esas vías para prevenir la violencia, el acoso en el trabajo y para sancionar cuando esas conductas ocurren. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que obviamente el Estado no puede estar en todo lado. Entonces esa responsabilidad necesariamente le va a ser trasladada a los patronos. Entonces por eso yo le digo que es fundamental que los patronos se adelanten a esta situación, porque no es que ya no hayan existido proyectos de ley, han existido varios proyectos de ley en la Asamblea que se han intentado conocer, que se han intentado votar relacionados al acoso y nunca han encontrado una vía. Pero ahora cuando tiene el Estado costarricense una obligación, ¿verdad?, más palpable, y al existir, como le decía yo a usted, ya incluso guías que han sido emitidas por el Ministerio de Trabajo junto con el Consejo de Salud Ocupacional, yo sí creería que uno puede esperar que eso venga, o sea, que eso es una de las actualizaciones normativas que podemos estar viendo en los próximos meses o años. Yo esperaría meses, ¿verdad?, pero siendo muy optimista, pero podemos esperarlo en los próximos años. Y sobre todo que el Ministerio de Trabajo ha estado impulsando muchísimo este tema de los riesgos psicosociales. Incluso este año había organizado todo un conversatorio relacionado con eso. Entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta que parte de las obligaciones que ese convenio trae es la obligación de establecer políticas internas, los patronos, ¿verdad?, de ese traslado de obligación que le digo yo sé que va a ser que el Estado va a depositar en los patronos, la obligación de sancionar, de prohibir en sus centros de trabajo, de capacitar a su personal para que esté al tanto, y también el tema de, como le decía yo a usted, la gestión de los riesgos psicosociales que necesariamente va a sobrecaer en los departamentos de salud ocupacional. Quisiera tocar un tema que tiene algún tipo de relación. Hemos hablado mucho de los eventos dentro de la propia empresa, donde las dos partes están dentro de la propia empresa. Gente como vos y como yo somos consultores que vamos a visitar clientes, o nosotros recibimos gente aquí en nuestras oficinas. ¿Existe algún foro de protección? Por ejemplo, si alguna persona de nuestra empresa, yo por ejemplo, voy a algún cliente y me comporto indebidamente en condiciones de trabajo, o al revés, una persona de nuestra empresa va donde un cliente
y recibe un maltrato de acoso sexual, pensemos, existe algún foro de protección y algún deber de las empresas de actuar en ese sentido. Sí, a ver, la obligación per se siempre va a existir, bueno, al menos en temas de acoso sexual, la obligación siempre va a existir. Lo que pasa es qué tanta consecuencia va a generar. Digamos, si todavía nosotros tenemos el caso que usted ponía, de que sea una empresa que tiene a una persona, un consultor externo, y ese consultor externo viene a mi centro de trabajo y genera una conducta de acoso sexual en uno de mis trabajadores. En ese caso, lo que yo puedo eventualmente tener es una conducta económica, una consecuencia económica, porque evidentemente yo me voy a ir con mi proveedor de servicios y le voy a decir no me vuelvan a enviar a esa persona, ¿verdad? Incluso podría tener mayores consecuencias si es que uno tiene una política. Hay empresas que tienen políticas donde establecen cero tolerancia al acoso sexual. Eso es algo importante, claro. Sergio. Si yo tengo una política de cero tolerancia, es cero tolerancia, ¿verdad? No es que yo voy a aplicarle la política a Sergio y a Catherine no, porque Catherine me cae muy bien y Sergio no tanto. No, la política es a todos, ¿verdad? O sea, el que cometa la conducta, si yo no la quiero tolerar, esa va a ser la consecuencia. Entonces, eventualmente, al menos, si yo no quiero romper la relación con el proveedor, pues sí, al menos establecer, por favor, no me vuelvan a enviar a esa persona al centro de trabajo y quiero que por favor me informen cuál medida fue la que ustedes tomaron en contra de esa persona. Pero cuando ya son relaciones con terceros, como la que usted mencionaba, ya es un poco más difícil de controlar qué pasó, porque en realidad no existe una obligación como tal donde usted tenga que demostrarme a mí, mire, si yo le seguí este procedimiento y eventualmente esta persona se sancionó, esta persona se despidió, ¿verdad? Ahora, evidentemente, si la conducta que la persona despliega es una conducta que tiene consecuencias en el ámbito penal, pues eventualmente yo sí podría ir a interponer una denuncia ante la fiscalía y pues eso correría su curso por ser un hecho punible, perseguible en instancia pública si lo es, ¿verdad? O instancia privada en caso de los delitos que no son a instancia pública. Pero eso ya sería que es una conducta muchísimo más grave y en ese caso yo ya sí diría que a pesar de que no exista una obligación como tal en la ley, pues que el patrono sí debería decir, bueno, yo me voy a, digamos, a cuidar mis espaldas y dado que yo sé que esto es un delito punible, pues yo voy a ir a interponer también la denuncia y no esperar a que lo haga usted, por ejemplo, que fue el afectado. Entonces, en ese caso, esa sería, digamos, las vías y, por ejemplo, si fuera el caso al revés, como decía usted, que alguien viene y lo hace aquí, pues igual funcionaría, digamos, ya correspondería a la empresa a ver qué quiere hacer con eso. O por supuesto, si es su empleado, usted como patrón sí está en la obligación de investigar, aunque no haya una contraparte, porque tampoco podemos obligar a un tercero que no forma parte de este ambiente a que venga y responda. Usted podría involucrarlo y puede ser que la persona lo haga. Pero al final lo que usted tiene que demostrar como patrono es que usted protegió a su trabajador. Si usted tiene un trabajador afectado por esta consecuencia, por esta conducta, pues entonces tiene que tomar medidas en el asunto. No puede simplemente engavetarlo, porque eso es muy importante. El patrón está obligado, en los casos de acoso sexual al menos, como les digo, podríamos tal vez esperar la misma línea en casos de acoso laboral. El patrono sí está obligado a realizar una investigación y sí está obligado a establecer algún tipo de consecuencia. Si eventualmente la persona, el patrono no lo hace, la persona podría irse a la vía judicial a presentar el proceso judicial y eventualmente podría existir algún tipo de sanción económica en contra de la empresa. Cobro de daños y perjuicios, por ejemplo, por haber omitido su obligación legal. Y ni hablar del tema, por supuesto, de sanción económica, porque esto es una infracción a las leyes de trabajo, ¿verdad? Entonces, podría ir paralelamente, yo presentar un proceso por daños y perjuicios porque usted no hizo lo que tenía que hacer, y por otro lado, una infracción a las leyes de trabajo que le aperture el Ministerio de Trabajo por no cumplir con los lineamientos establecidos en la ley. Claro. Este tema nos apasiona sí. a todos aquí, pero en algún momento hay que terminar. ¿Qué consideraciones de cierre quisieras hacer? Bueno, yo creo que como hemos estado conversando, para mí es fundamental capacitar a la gente. Para mí eso es fundamental, porque cuando yo le digo al trabajador qué conducta no le voy a tolerar, eso creería yo, don Sergio, que al menos genera que el empleado sepa que si lo hace va a tener una consecuencia. Y yo siempre creo que es importante también que las personas trabajadoras sepan de antemano que existe un principio que busca proteger a la víctima.
Entonces, que ante la duda, si usted eventualmente es llevado a un proceso, sepa que la probabilidad de que usted sea despedido si no hay prueba que lo proteja es altísima, ¿verdad? Entonces, de ahí, como le digo, yo sí creo que es fundamental que los departamentos de recursos humanos estén constantemente realizando capacitaciones a todo el personal para que entiendan qué es acoso sexual, cómo evitarlo y cuáles son las consecuencias. Y por su lado, ahora también con esta nueva modalidad de lo que podemos esperar del acoso laboral, también, como le decía, involucrar al Departamento de Salud Ocupacional, tener políticas que también integren este tipo de situaciones y tratar de identificar estos riesgos psicosociales. Eventualmente, si consideramos que esto es algo que se escapa un poco, también hay proveedores de servicios que lo hacen, ¿verdad? Que hacen este tipo de evaluaciones en los centros de trabajo para identificar los riesgos y por supuesto prevenirlos, porque eso es lo que siempre vamos a buscar, prevenir que el riesgo ocurra antes de que ocurra, y solo en el peor caso que no pudimos prevenirlo y que ocurra, pues ver cómo logramos abordarlo de forma satisfactoria para evitarle un daño a la salud de los trabajadores, que al final pues es una de las obligaciones patronales, ¿verdad? Cuidar de la salud de nuestra población trabajadora. Bueno, es nuestro deber como personas, cuidar También. a los demás, pero también nos duele en la bolsa. Como empresas, si no cumplimos con esto, porque esto en algún momento nos va a afectar económicamente. Así es. Bueno, el padre de Zeus, el más poderoso de los dioses, era Cronos, el más cruel de todos los titanes, el tiempo que ya se nos acabó. Queremos agradecerles en nombre de KPMG Law la atención que nos han prestado. Este tema es un tema que tiene que ser de todos los días en las empresas, no es una práctica que es una moda pasajera, esto vino y se va a quedar, y más bien se va a fortalecer con el tiempo. Entonces, será un gusto para nosotros en cualquier momento que ustedes así lo gusten, tener una conversación con ustedes en caso de que tengan alguna inquietud o alguna situación que quieran consultar. O, en todo caso, ya saben que somos unos apasionados de este tema y con gusto compartiremos con ustedes cuando así lo gusten.